tardes, Andrea. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a Audio y a la Vicerrectoría de Docencia por invitarme a este espacio. Pues antes de que nada, quiero poner una canción. Quiero poner una canción, no sé tanto por la canción, sino más como por la experiencia que propone. La manera de aproximación como al tema que vamos a desarrollar hoy, que lo llamamos ACAPAN o ACAPANDOM y bifurcaciones narrativas. Entonces, en un segundo, voy a compartir pantalla. Seguramente es una canción que la conocen y va a empezar ya. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón antes que sea tarde y sin querer me parte, no. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese ojos tan lindo, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopí. Bye bye a los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame Con ese ojos tan lindo, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame con ese ojos tan lindo, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Tú y yo, 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 tú y yo. Tú y yo, tú y yo. Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y del lunar cerquita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita, pero baby, como tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles, ir pa' la playa y buscarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro errores. Vamos a bailar 200 canciones, nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta, y el sol supuesta. Cuando estoy encima de ti, mami, ya me olvido de todo, de todo. No hace falta nadie aquí, solamente tú y yo. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese ojos tan lindo, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame con ese ojos tan lindo. Bueno, entonces vamos a empezar este espacio de conversación.
Por ahora no voy a hablar mucho del por qué esta canción o por qué el video de la canción. Espero que cuando estemos cerrando o en el espacio de conversación tenga algo de lo que acabé de proponerles como arranque, como entrada, como encuadre de este espacio. Yo soy Cristian Otálvaro, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación, del Departamento de Educación Infantil y también soy profesor del Departamento de Educación Avanzada. Bueno, y hago parte de un grupo de investigación que se llama Didáctica y Nuevas Tecnologías y desde allí, desde hace ya varios años, como desde el 2009, vengo estudiando asuntos relacionados con la alfabetización digital desde una mirada muy cercana al lenguaje y a las narrativas, más que desde lo, pues, como el asunto instrumental, o pues de la filosofía, desde los medios pues, de consumo, desde lo social y lo cultural. Y hace algunos años también estoy estudiando asuntos de cibercultura. Entonces hoy, por las experiencias que conozco del taller de cultura digital de Udarroa, por la invitación que me hicieron, pues proponer este taller que pues lo llamamos eh, ACAFAM eh, y bifurcaciones narrativas. Ahorita vamos a ver por qué ese concepto de ACAFAN. Seguramente algunas personas que estén aquí ya lo conocían, lo habían escuchado, otras pues lo buscarían y ya tienen más contexto pues de lo que puede hacer o quizá lo estén en este momento pues como rastreando. Y el asunto de la bifurcación narrativa es tratando como de darle un enfoque al asunto de, digamos, de lo que han venido denominando en algunos contextos este asunto de la CAFAN. Esta alerta es porque seguramente vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series, vamos a hablar de libros, de videojuegos, no sé, posiblemente van a salir algunos asuntos que son del consumo popular, pues como de las culturas populares hoy en cuanto al consumo mediático. Entonces, seguramente van a hablar de algunos sucesos o relatos pues que algunos no conozcan o que no quieren escuchar. Entonces, de entrada, pues como la advertencia, que seguramente algunos posiblemente se nos salgan algunas noticias que para algunos no sean bien recibidas sobre los temas que vamos a proponer. Ya después de esta, pues como aclaración, acá está mi correo electrónico, igual se los daremos luego para que puedan escribir si necesitan ampliar pues como la conversación. Entonces voy a proponer un primer momento un poco conceptual, luego un espacio de referentes en el que podamos conversar sobre estos asuntos que los estamos invitando y luego un ejercicio de interacción en el que podamos eh, llenar un sitio en el que ustedes puedan poner algunos referentes que tengan y así ya la después de forma colaborativa traigamos algunas ideas que ayudan a construir esta idea de la bifurcación narrativa que les voy a proponer hoy. Entonces, pueden interrumpir cuando quieran y pueden escribir por el chat cuando quieran y se los agradezco para no hacer un monólogo. Voy a empezar con este texto de Heidegger, de un texto que se llama La pregunta por la técnica, es una conferencia. Hay creo que así empieza el texto, creo que es la primera parte, dice, la pregunta abre un camino, el camino es un camino del pensar. Todos los caminos del pensar conducen más o menos perceptiblemente, de una manera inhabitual, a través del lenguaje. Entonces, la idea de este asunto de la bifurcación y este asunto de lo que se llama CAFAN, lo vamos a abordar desde el lenguaje, ¿cierto? Desde lo que se nombra, desde los relatos y desde las historias que permite el lenguaje. En la pregunta por la técnica, Heidegger va a plantear que algo existe o se desoculta en el momento en el que se nombra. Entonces, muy posiblemente muchas de las cosas que vamos a ver acá son, digamos, experiencias que cada uno de ustedes ha vivido de una manera que otros no, ¿cierto? Entonces seguramente algunos van a nombrar cosas
que para otros van a ser nuevas a pesar de ya reconocerlas. Como estar en un bosque y en ese bosque ver muchos árboles y ver que todos los árboles son iguales, pero por alguna razón, algún rayo de luz o algún sonido de un pájaro o una hoja que cae, vamos a ver un árbol diferente a los demás, ¿cierto? Entonces va a ser un árbol dentro de ese bosque que va a desocultarse y se va a mostrar a nosotros y va a empezar a existir para nosotros, ¿cierto? Porque ha sido visto de una forma diferente, porque ha sido nombrado de una forma diferente y porque va a ser generar unas representaciones diferentes. Entonces, partir de esta idea de Heidegger y a la vez para que aquellos que se inquietan por ese asunto de lo que va a denominar a Cafán, que enseguida lo vamos a definir, puede ser una puerta o un punto de partida o un camino o un sendero que nos permita encontrar esa relación entre lo académico y lo popular, ¿cierto? En el consumo mediático. Y nosotros tomamos un camino que nos permita buscar esa relación, eso ya lo estamos haciendo, verlo entonces desde esa perspectiva académica, desde el camino del pensar, desde el camino del aprender y el de hacerlo desde el lenguaje. En la invitación aparecía este gato, que es el gato de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si recuerdan la escena. ¿Alguien recuerda la escena? Pueden escribir por el chat o activar el micrófono. ¿Recuerdan qué pasaba en ese momento en particular en el que Alicia se encuentra al gato? ¿Cuál era la escena? ¿Cuál era la parte del relato? Bueno, yo les voy contando entonces. Alicia va por un camino y no sabe muy bien hacia dónde se dirige. Se encuentra una bifurcación. Una bifurcación es un camino que, digamos, se genera pues como dos caminos, ¿cierto? Como lo que nosotros llamamos una Y. Cuando vamos caminando y llegamos a una Y, decimos, bueno, ¿cuál es el camino que debo tomar? Regularmente esos caminos están señalizados y nos dicen que hay a la derecha y que hay a la izquierda. Resulta que Alicia cuando llegó a ese lugar no sabía hacia dónde ir porque no estaba señalizado, pero aparece el gato. Entonces, cuando el gato la saluda, empiezan a hablar. Alicia le pregunta al gato, le dice cuál camino debe tomar. Entonces, el gato le va a responder que eso depende del lugar al que ella quiera llegar. Es una elección, una decisión que ella pues debe tomar para elegir cuál de los dos caminos de la bifurcación o del ayer debe tomar. Ese va a ser un primer elemento que les voy a proponer en este ejercicio, en esta conversación, y es pensar en el camino, puede ser el camino del pensar o el camino narrativo de un relato que se bifurca. Es decir, regularmente las narrativas que nosotros cotidianamente experimentamos, a las que hemos acudido, por ejemplo, desde la literatura o desde el mismo lenguaje oral o desde la escritura que experimentamos en la universidad, en nuestra vida académica, regularmente es una escritura lineal, ¿cierto? Que va en una dirección. Pensar en la posibilidad de una narrativa o de un relato que va a ofrecernos la posibilidad de la bifurcación es romper o generar una ruptura con lo lineal, ¿cierto? Plantear la posibilidad de que hay otros caminos, que hay otras alternativas. Entonces, si lo pensamos desde la escritura, pues seguro ya estarán pensando en algunos referentes literarios que ustedes se hayan acercado, en los que se han encontrado con esos juegos narrativos, en los que plantean diferentes rumbos, diferentes caminos. O tal vez en este momento ya están pensando en juegos, ¿cierto? En videojuegos en los que uno va por un lugar caminando en el videojuego y le aparece como una alternativa para tomar otro rumbo, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer puertas, pasajes o trampolines para saltar, etcétera. Entonces van a plantear diferentes rutas para seguir. Entonces, volviendo a la respuesta del gato a Alicia, tiene que ver un poco, pues, cuando uno es muy racional frente hacia dónde quiere ir, ¿cierto? Pero también podríamos pensar en la posibilidad de la bifurcación o del camino que se generan dos alternativas desde la experiencia sin la razón, de tomar la decisión, de tomar uno de esos rumbos. Y eso está un poco relacionado con
digamos, con las formas en que hemos comprendido cómo se ha concebido, digamos, por ejemplo, la ciencia, la epistemología, ¿cierto? Como pretender quizá de alguna manera que hay, desde los métodos se determinan formas desde la ciencia que se estandarizan y nos van a plantear unas formas clásicas o unas tradiciones de cómo pensar o de qué rumbos tomar. Entonces ahí se empiezan a generar unas resistencias o unos choques o unas divergencias frente a lo que nos va a plantear, por ejemplo, la posibilidad de un rumbo lleno de bifurcaciones, sin un propósito quizá del pensar o de lo académico, sino más bien un propósito desde el experimentar, del vivir algo, de tener una experiencia. Henry Jenkins es el autor que pues como que se le acuña esta expresión o este término, el acafán. Él es pues un señor del MIT que hace muchísimos años viene pensándose el tema de los medios. Realmente es un tipo que está más en el contexto de los medios que en el contexto, por ejemplo, de la pedagogía o el contexto de la literatura, ¿cierto? Él es un tipo de los medios que enseña asuntos relacionados digamos, del cómo generar pues una marca, cómo fortalecerla o cómo lograr que por ejemplo, una narrativa que se quiera representar en una industria mediática tome fuerza y sea fuerte y logre pues conseguir un gran número de seguidores o fanáticos, ¿cierto? Entonces es una persona que estudia muy de cerca los medios, con mucha rigurosidad, con mucho juicio, y es un fanático de los medios. Entonces le gustan los videojuegos, le gusta el cine, le gusta el cómic. Entonces él se mueve en la vida académica tratando de comprender esos asuntos desde la antropología, desde la sociología, desde la pedagogía, etcétera. Pero es un hombre que está inmerso en esos asuntos de los que habla. Es cuando a él se le acuña la palabra Cafán, él da una explicación. Él dice, nosotros queríamos señalar una lealtad dual, tratar nuestro conocimiento subcultural como parte de lo que informaba el trabajo que estábamos haciendo como académicos. No éramos simplemente fanáticos y no éramos simplemente académicos, éramos a café. Entonces, ahí digamos que creo que es de una forma incluso muy intuitiva, uno podría decir así, acafán, académico, fanático. Entonces, lo que nos va a plantear entonces esa posibilidad del concepto es que eh, regularmente la academia se ha resistido a lo popular y en ocasiones no le ha dado legitimidad, ¿cierto? Lo ha considerado como algo que no es muy serio o algo que no requiere de mucho tiempo pues para dedicarle y ser académico, ¿cierto? Porque quizá lo popular es algo liviano, algo ligero. Y en ocasiones ocurre lo mismo también desde lo popular, que va a como con cierto desprecio lo académico, ¿cierto? Como no, es que la academia es muy exigente, es muy ensimismada, es que son los sabios, que eso está muy allá, está muy lejos. Entonces, de pronto hay como unas distancias entre esas esferas académicas y esas esferas populares. Y pues quizá nuestro contexto no lo sea tanto, porque nosotros digamos que nosotros somos de una, o por lo menos yo, ¿cierto? Unos contextos populares, pues por cosas de la vida llegué a la vida académica y no he renunciado a lo popular, porque pues ese es mi origen, mi base. Pero hay otros contextos, pues como contextos norteamericanos, europeos, en los que sí desde la infancia hay una distancia marcada frente a lo popular, ¿cierto? En la forma en que se crían muchas familias. Entonces son distanciadas de lo popular y llegan a lo cómico y tampoco pues entonces se va a reconocer ese asunto de lo popular. De hecho, Jenkins, cuando habla de lo popular, él habla de lo popular desde las prácticas socioculturales. De hecho, él dice que es un asunto, él lo nombra así, él dice es algo que está en el cerebro de las personas. Cada persona a partir de sus prácticas, de las formas de relacionarse con esos que nos llamamos popular, es digamos cómo va a comprender y va a experimentar la relación con esa cosa que llamamos popular. Entonces, mientras alguien es más fanático de algo, pues digamos en cuanto a las franquicias que hoy son reconocidas como asuntos de la cultura popular, entonces va a ser
es una persona que va a poder hablar con más propiedad de esa vaina. Y también mientras más esté metido en lo académico, mientras más lea literatura pues científica, lea los logos, etcétera, pues tal vez desde esas sus prácticas sociales también va a tener ciertos desarrollos académicos. Entonces estamos hablando digamos, un tipo como Jenkins o una persona como muchas de las que están acá conectadas, pueden verse como en ese balance, ¿cierto? Como yo estoy en la vida académica, estoy en lo popular, entonces estoy en ambas, pero hay un truco también sobre el cual Jenkins, pues al que se refiere acá, que es como que hay una relación natural entre lo académico y lo popular y es en el asunto del objeto que se estudia, ¿cierto? Una cosa es yo ser médico, que estudio medicina, me centro en el estudio médico, pero en los fines de semana o en las noches soy un fanático, ¿cierto? Entonces ahí es un fanático y es un hombre que está en la vida académica, pero cuando se logra ese fenómeno de relacionamiento de Jenkins, en que yo estudio los medios, estudio lo popular y me gusta lo popular, tengo una gran inmersión, entonces hay una sinergia, una convergencia en la que pues obviamente ya según lo que van a plantear acá es que es una acafán, ¿cierto? Es una cafandom, como lo pusimos en la invitación. Luego les vamos a compartir el enlace del blog de Henry Jenkins. Ahí él va publicando. Es un interesante que él publica periódicamente, hace entradas en el blog sobre contenidos pues de cultura de masas, de algún cómic, de algún personaje, de Superman, de cualquier personaje que está emergiendo y le hace análisis análisis del discurso, le hace análisis desde el psicoanálisis, desde un arquetipo, por ejemplo. Entonces hace unos ejercicios bien interesantes de lo que representan, por ejemplo, ciertos personajes o ciertas narrativas o ciertos relatos desde lo académico, ¿cierto? Y desde lo social. Acá entra otro autor, que es Humberto Eco. Pues lo que hace Jenkins es algo que no se hacía por allá en la década del 60, en la década del 50 en Europa, por ejemplo. En ese periodo, pues en ese tiempo la Universidad Europea era negada a que hoy lo que estamos haciendo se hiciera, a traer, por ejemplo, a traer una foto de Superman. Entonces, en ese momento, Eco, muy inquieto porque la universidad solo se dedicaba a la alta cultura, la, a la cultura, pues, digamos, del eurocentrista, ¿cierto? Al canon de la literatura europea, por decirlo así, estaba deslegitimando ciertas obras o ciertas producciones, como estas, pues como el cómic de Superman que nace finalizando la década del 20, llegando a la década del 30. Y pues lo que va a encontrar Eco cuando estudia los cómics es que es un asunto muy teso desde el arquetipo desde los arquetipos, pues desde el psicoanálisis y desde el asunto de la ideología, desde lo político, ¿cierto? Como una sociedad que está en una recesión económica, va a presentar un superhéroe que se niega a ser el dios de todos, aún pudiendo serlo, y se pone a ser un obrero, y se gana el mínimo y es despreciado por las mujeres por las que siente atracción e interés, pero aún así, pues pudiendo ser un dios, decide hacer el bien por la humanidad, pero pues ocultando sus poderes, ¿cierto? Como un asunto ahí de, bueno, la historia interesante, pero estamos en recesión económica, Norteamérica, venimos de una guerra, se va a venir otra, no sé qué. Entonces empiezas a estudiar la constitución del personaje y la forma en que digamos, se distribuye y se expande luego por diferentes medios y plataformas, y luego cómo salen otros personajes al lado de Superman, cómo se crea la Liga de la Justicia, etcétera. Entonces, él hace unos estudios muy académicos, entonces él va a decir, hombre, ¿por qué la universidad no estudia estas cosas si son tan tesas desde el asunto político y desde el asunto del lenguaje? Entonces él nos va a decir en este texto que se llama Apocalípticos e Integrados, va a decir, la cultura de masas es la anticultura, y puesto que esta nace en el momento en que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la cultura de masas no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable ante la cual el hombre de cultura, último superviviente de la prehistoria, destinado a la extinción, no puede más que expresarse en términos de apocalipsis.
Palabras más, palabras menos, no había convivencia entre lo académico y lo popular. Y el que defendía la academia desde, digamos, la cultura legítima, ¿cierto? Pues lo va a representar como un apocalíptico, como pues, se va a acabar la universidad, se va a acabar la reflexión académica, se va a acabar el pensamiento científico si nos ponemos a estudiar las culturas de masa, ¿cierto? Sin embargo, va a decir Eco que también aparecen los integrados, que son esos académicos que van a decir, no, es necesario entender las formas de circulación en lo popular, qué está circulando, de qué manera, cómo se están relacionando las personas. A esos los va a llamar integrados. Entonces, esto ha sido un asunto que no es de ahora, y que si bien Jenkins lo nombró así, que muchas personas ya se están ubicando en ese lugar, es algo que ya venía pues desde hace mucho tiempo en discusión. Década del 50-60, Eco ya lo estaba planteando en las universidades europeas. Otro contexto que es interesante frente a esto, que espero pues hacerlo más rápido para poder ver los referentes, son Guattari y Deleuze. Ellos tienen, pues dentro de toda su propuesta, pues que ha ido pues como muy un poco desde el psicoanálisis, un poco pues desde la filosofía, ellos nos traen un concepto que es el rizoma. Es el rizoma entendido como algo que se expande, como una raíz que se expande. Entonces voy a tratar de hacer una explicación muy práctica, tratando de vincular eso que estoy diciendo con lo que viene, que es el asunto de los relatos y las narrativas y cómo se construyen las historias hoy en día. Entonces, lo que van a plantear Deleuze y Guattari con el rizoma es que, por tradición, como lo planteaba Eco, partimos de una idea digamos, desde la epistemología, de un saber que tiene una raíz, ¿cierto? Y la raíz es el punto de partida de ese saber, y la raíz pues da frutos y da semillas y permite que salgan otros árboles, pero salen de esa raíz, que es, digamos, la idea inicial, la idea origen, ¿cierto? Que es el canon, digámoslo de una manera. Entonces dicen Deleuze y Guattari que en la modernidad el pensamiento no debe basarse en un pensamiento basado en la raíz y el árbol, ¿cierto? Que no todo va a depender del árbol y de lo que el árbol nos plantee, sino que el pensamiento moderno es un asunto rizomático, es decir, que es una raíz que extiende en cierta manera, que no logramos identificar cuál es el árbol origen, porque las raíces se conectan entre sí. Y las raíces crecen en diferentes, pues crecen pues hacia abajo, ¿cierto? Pero a la vez el árbol va creciendo, pues o la planta va creciendo, y dice que va creciendo de forma rizomática porque no solamente crece hacia afuera, sino que también va creciendo hacia adentro. Entonces, digamos que los llamamos agenciamientos, que es como van creciendo el asunto, crecen en todas las direcciones, hacia abajo, hacia los lados, hacia adentro, hacia arriba, ¿cierto? Y que no hay una raíz única que es de la cual dependa el rizoma. El rizoma casi que es lo que nosotros llamamos, ¿cómo lo llamamos nosotros acá? Que es lo que desechamos cuando vemos plantas, pues que está rodeando a las plantas para que no las mate. Si alguien lo recuerda, me ayuda con eso. Entonces, eso es, por ejemplo, una representación de un rizoma, y es que si logran ver son muchas conexiones, se conectan y entonces crecen en diferentes direcciones y todo está conectado. Y yo le corto un pedazo a una conexión, no va a dejar de crecer en las otras direcciones, solo va a haber un corte, pero sigue creciendo. Entonces dicen Deleuze y Guattari, cuando hablan del rizoma, dicen, un rizoma como tallo subterráneo se distingue radicalmente de las raíces y de las raicillas, bulbos y tubérculos. Dice, el rizoma es como los tubérculos pues, que crecen bajo la tierra, ¿cierto? Y siguen siendo semilla y creciendo. Y dice él que es como, imagínense una manada de ratas en un lugar, pues como un hueco, una alcantarilla, una madriguera de ratas. O imagínense en un hormiguero. Es un lugar en el que hay mucho movimiento, hay muchas ratas que uno no logra saber cuál es cuál y se mueven, o muchas hormigas. Y entre ellas hay unas conexiones y hay digamos, una convivencia, hay una dependencia mutua, ¿cierto? Y están allí.
y no hay un orden, hay un caos. Dice además, dicen ellos que sobre el rizoma dice, tiene formas muy diversas desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos. Dice, cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe ser. Esta es una metáfora del pensamiento moderno, pues para lo que ellos van a plantear. Y la forma, el pensamiento y la ciencia, como se ha comprendido, parte de una idea y de un, digamos, del creador de la teoría. Sin embargo, es algo que se construye en el tiempo, desde el contexto, con muchas otras voces. Y pues, si bien hay un origen, ese origen puede que desde el ritmo rizomático deje de existir, ya va a permanecer ese saber o esa idea que se está sosteniendo desde las otras voces que están llegando, y son voces pues, que también tienen mucho que ver con las formas de pensar y la forma en que la misma ciencia se conecta, ¿cierto? Desde lo epistemológico. Entonces, lo que va a plantear es que no hay una segmentación de la ciencia, sino, digamos, una vinculación entre los saberes. Entonces, no es tanto que yo soy especialista en algo, sino que yo puedo saber de muchas cosas a la vez, ¿sí? Entonces, esto, si lo trasladamos a los asuntos de pues, lo que estamos queriendo presentar hoy sobre el acafán, la bifurcación, pues, empieza a aparecer un contexto que quizá se vincule de una forma interesante con lo rizomático y digamos con esas conexiones que se van generando y con las bifurcaciones de las que les hablaba ahorita. Por un lado es que las formas en que pensamos no son lineales. En este momento ustedes pueden estar acá pensando en otras cosas y cuando les dije que estaban pensando en otras cosas, de pronto empezaron a pensar en otras y así infinitamente. Seguramente están generando muchas ideas y mientras están acá, entonces están en multitarea. Entonces ustedes están pensando en muchas cosas a la vez. Quizá hasta están chateando o escuchando música o no sé, estarán haciendo muchas vainas en este momento. Entonces hay muchas conexiones activas, no hay una experiencia cognitiva lineal en este momento. Y la ciencia, el saber, el conocimiento, pues Deleuze y Guattari van a plantear que debería ser así, ¿cierto? Desde que no debería ser pensar que yo estudio, no sé, lenguaje, entonces solamente va a estudiar lingüística y me voy a dedicar solo a eso, ¿cierto? Entonces, es la oportunidad de pensar que hay, digamos, convergencias de saberes entre las disciplinas y las ciencias. Entonces aparece ese concepto de hipertexto, que ya no es tanto desde el escenario de la filosofía y el psicoanálisis o digamos, de los contenidos populares de los medios, sino un poco más como cercano como a esos asuntos de la informática, entendiendo que parten pues de las ideas de este señor de Ted Nelson, él, pues siendo filósofo, siendo sociólogo, pues se metió en el asunto de la tecnología y él va a plantear el concepto de hipertexto. Entonces él dice, el hipertexto, dice, con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el usuario. Entonces, ¿qué va a plantear Ted Nelson acá? En pocas palabras, es que a partir del uso de las pantallas interactivas ya es más fácil leer de una forma no lineal, desde nodos y enlaces. Ustedes dicen, no, pues obvio, todo el tiempo lo hacemos, pero para el momento en el que él lo va a plantear en 1965 no, pues no teníamos ya tecnología. Era una idea, ¿cierto? Era una idea sobre el cómo poder generar una navegación sobre un texto de una forma no lineal a partir de la bifurcación. Un poco quizá eh, pensaba desde ese escenario de las formas en que se estaban planteando el pensamiento moderno, ¿cierto? El pensamiento moderno no es lineal, o el pensamiento en sí en la historia de la humanidad no ha sido lineal, ¿cierto? Ha sido algo que ha sido lleno de bifurcaciones y además de eso, pues has tenido la participación de muchos saberes o muchas ciencias o muchas disciplinas, ¿cierto? Entonces algo que siempre ha estado creciendo en diferentes direcciones y con la participación de muchas personas. Esto en cuanto al saber, en cuanto a la ciencia. Ahora, en el escenario de las tecnologías o de la tecnología de la información o la cibernética, como lo quieran nombrar,
Entonces va a aparecer ya como algo que podemos denominar como tecnología. Entonces eso que estaba en el escenario de las ideas ya es algo que existe, que está acá, ¿cierto? Que podemos navegar de forma no lineal con el apoyo de una pantalla. Sin embargo, es algo que ya se había hecho sin que existieran las pantallas. Recientemente, Jenkins va a plantear otro concepto, que es el mismo señor del cual estaba hablando ahorita, que es el que va a plantear el concepto de Akaman. Y él dice un poco, enriqueciendo ese contexto, ese concepto de hipertexto, que es la no linealidad, la bifurcación entre el nodo y el enlace. Ahí vienen ya después muchos conceptos que hemos estudiado digamos, en la construcción de las ideas, en la construcción de relatos, en la creación de universos, y han sido, por ejemplo, la hipermedialidad, ¿cierto? Que es una extensión o una ampliación del concepto de hipertexto, o el concepto de multimedia, que también pues ha llegado a enriquecer aún más esa idea de la no linealidad, que digamos, la no linealidad, si la pensamos en palabras, digamos, en la forma en que pensamos, pues, no sé ustedes cómo piensen, si ustedes piensan en palabras o en imágenes o en sonidos o en todas las cosas a la vez. Entonces, lo que va a plantear, digamos, la multimodalidad es eso, ¿cierto? Uno puede crear contenidos o comunicar contenidos desde diferentes formas, integrándolas, combinándolas. Entonces, uno puede presentar información no lineal con palabras, con imágenes, con sonidos, con videos, etcétera, ¿cierto? Entonces, en todos esos, digamos, desarrollos tecnológicos y todas las formas, digamos, de relacionamiento que hemos tenido con la tecnología, pues aparece Jenkins con este concepto, y es el concepto de convergencia. Entonces él dice, con convergencia me refiero al flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas. Entonces ya él se va más lejos, él ya dice, entonces ya están las plataformas, como una plataforma mediática, el cine, eh, los videojuegos, el cómic, ¿sí? Dice la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, entonces la industria del cine, la industria de los videojuegos, del cómic, etcétera, y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas dispuestas a ir a casi cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencia de entretenimiento. Entonces ya lo que va a plantear este señor Jenkins es que hay unas convergencias de todo eso que esa carreta al principio que seguro ustedes ya olvidaron, pero pues tratando también como darle ese tinte de lo académico, es que va a decir Jenkins, listo, mire, nosotros como seres humanos pensamos de forma no lineal, pensamos en diferentes formatos, eh, y hay unas tecnologías ya que se han desarrollado y hay unas prácticas también de interacción que ya se han desarrollado y están convergiendo todas esas cosas. Entonces llamémosla convergencia, llamémosle convergencia cultural, porque van a estar las personas como el punto central de ese asunto. Entonces está bien la industria, está bien las franquicias, está bien las tecnologías y demás, pero finalmente son las personas las que van a interactuar, las que van a participar y las que van a permitir que eso tenga vida, que eso exista. Entonces, digamos que en sí, cuando vamos a hablar de la convergencia, entonces vamos a hablar de dos asuntos digamos, dos asuntos súper importantes. El contenido, que es que circula de formas no lineales, en diferentes formatos, en diferentes plataformas y en diferentes tecnologías, ¿cierto? Entonces, el contenido. Y lo segundo, las personas, que somos los que vamos a entrar allí a consumir ese contenido que empieza a circular de diferentes formas, en diferentes plataformas, diferentes soportes, etcétera. Y no siendo solamente pues que nosotros lo consumamos, empiezan a aparecer otras formas en las que nosotros como consumidores empezamos también a participar y a crear vainas. Entonces, estos señores que estudian los medios van a decir, esos llamemos los prosumidores o los prosumer. ¿Por qué? Porque no solamente van a consumir contenido, sino que también van a producir. Entonces empieza ese movimiento del prosumidor. Y hoy en día ustedes deben ser expertos ya en esos asuntos que ya uno no tanto, pero pues que a mí me gustan, por ejemplo, los youtubers, a mí me gusta mirar mucho youtubers, los tuiteros, hay algunos que le dicen los booktubers, o ya ustedes, no sé, los tiktokers, los instagramers, y bueno, y todas esas formas de crear contenido y poner a circular. Entonces ahí aparecen muchas formas de interactuar y de converger, ¿cierto? Entonces hay convergencia entre las personas, entre el contenido, etc. Arreta todo esto que les estoy echando.
Después de este ejercicio que me demoré, que esperaba que fuera más corto, que es un poco del soporte académico teórico, a ver aquí, sí, ahorita no sé si Andrea y yo me van ayudando con los comentarios porque ya de pronto están muy descontextualizados los que acabo de ver. Es volver a la pregunta inicial, ¿cierto? De la bifurcación, de qué camino tomar. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Alguien recuerda esta imagen? Ayúdenme, yo tomo agua y tomo aire. ¿Quién ve esta imagen y la recuerda? Es de Matrix. No. La Listo. roja lo regresa a la realidad y la azul lo manda al país de las maravillas de Alicia. Muy bien, entonces gracias Adolfo. Entonces es la escena de Matrix, ¿cierto? Que Morfeo le dice a Neo, ¿quieres quedarte acá y no pasa nada y despertar en tu cama como si no hubiera ocurrido nada? La roja. ¿Quieres ir al agujero al agujero de conejo, creo que se llama, y estar donde Alicia? Tómate el azul, ¿cierto? Va a estar la elección. Y miren que esta vaina que tanta caspa al principio les eché, que ustedes podrían decir, este man de que está hablando, y uno ya empieza a llevarlo al escenario de la cultura popular y los contenidos mediáticos que de pronto ustedes hayan reconocido, y la idea es que ustedes ahorita nos empiecen a dar algunas experiencias que tengan, de pronto empieza a cobrar un poco de sentido, ¿cierto? Por ejemplo, Heidegger con el asunto del desocultamiento de las cosas y el nombrarlas y hacerlas existir a partir del lenguaje, ¿cierto? Desde esa idea, pues, de la pregunta por la técnica, ¿cuál es la función de la tecnología en la sociedad hoy? ¿Cómo la estamos nombrando? ¿Qué papel está representando? ¿Y cómo estamos interactuando con las tecnologías? Matrix va a ser una buena alternativa para pensar sobre eso, ¿cierto? Y Pena, es al adicionalmente, contrario el color. Qué pena. Se me fue gracias el color Adolfo, al contrario. el rojo es el de Alicia y el azul el de la realidad. Sí, Listo. En ese sentido también aparecen entonces esos asuntos de la bifurcación, ¿cierto? De la no linealidad, del tomar alternativas, de tomar diferentes opciones. Acá dice Adolfo en el comentario, dice, esta es la última oportunidad. Después de esto no hay vuelta atrás. Como dice Morfeo, le dice a Neo. Toma la píldora azul. La historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Toma la píldora roja. Te quedas en el país de las maravillas y te enseño lo profunda que es la madriguera de conejo. ¿Sí? Entonces, allí aparecen, pues, de hecho, miren ese concepto de la madriguera de Deleuze y Guattari, ¿cierto? Del que todos se relacionan y están conectados y hay unas formas de vinculación. Entonces son conceptos, elementos que han traído autores, que han planteado pues desde la filosofía, desde el psicoanálisis, desde la sociología, la pedagogía, etcétera, y que de pronto los que estamos en la vida académica no le damos mucho valor a lo popular, pero empiezan a hacernos guiños, ¿cierto? A mostrarnos vainas y así nos da, aquí sí hay producción académica. Bien, acá está la opción, ¿cierto? Elijan, no sé ustedes cuál elegirían. Yo me iría para el País de las Maravillas. Entonces voy a presentar algunos casos muy rápidos que salieron, y ustedes ojalá en el chat me compartan, en el chat ideas también para yo ampliar mi repertorio, aunque pues acá no están todos los que uno ya ha ido conociendo en la historia, porque pues nos demoraríamos un poquito más, pero solo algunos como representativos. Entonces en la literatura, por ejemplo, antes de toda la teoría hipertextual de Ted Nelson, ya teníamos unos antecedentes en literatura, de literatura no lineal. Por ejemplo, esta obra fue escrita por allá en 1900. Fue publicada por el hijo de Macedonio Fernández. Macedonio murió como en 1900 algo, no sé, como empezando el siglo. Y luego el hijo de él lo que va a hacer es que Borges, los que les gusta la literatura, en Argentina, Borges busca al hijo de Macedonio y le dice, hey, Benito, tu papá se murió y él estaba escribiendo como un libro. ¿Esas notas dónde están? Y entonces el hijo le dice, no, eso están en unas carpetas. Entonces Borges le dice, no, venga, busquemos y organicemos y publiquemos ese libro. Entonces el hijo publica de manera póstuma el Museo de la Novela La Eterna, por recomendación de Borges. Cuando publica la novela, lo que vamos a encontrar es que son dos novelas en una sola novela. Y hay una serie de prólogos que de hecho dice Macedonio que es una novela de prólogos. En uno de los prólogos dice Macedonio
que, que escribe la última novela mala y la primera novela buena, y que para que los lectores no se vean en la libertad de elegir cuál comprar, las lanzaba en una sola edición, para que todos tuvieran que comprar la última novela mala y la primera novela buena. Entonces, la primera novela, la última novela mala se llama Adriana de Buenos Aires y la primera novela buena se llama El Museo de la Novela de la Eterna. Cuando empezamos a leer la novela, que es una cosa así grandecita, empezamos a encontrar que personajes del Museo de la Novela de la Eterna vienen a la novela Adriana de Buenos Aires a molestar a Adriana de Buenos Aires. De hecho, hay un personaje del Museo de la Novela de la Eterna que está enamorado de Adriana de Buenos Aires y la coquetea y se le insinúa, y Adriana, que es como de otra época, se incomoda mucho y le dice: "Ay, no, no me digas esas cosas, respeto, no sé qué". Entonces es como un ir y venir entre los personajes de una novela a la otra. Cuando ya uno llega a la novela, al Museo de la Novela de la Eterna, lo que se va a encontrar es que los personajes no son personajes, sino que son actores contratados. Entonces, esos actores viven en la novela y cuando están en la novela son los personajes de la novela y actúan como los personajes de la novela. Cuando tienen que ir a la vida real a hacer una vuelta, pues le piden permiso al escritor de la novela para ir a Buenos Aires a hacer tareas, a trabajar o a visitar la familia y volver nuevamente a la novela. Y bueno, es una novela súper extraña, loca, es muy rara, pero fue escrita por allá iniciando pues 1900. Entonces ahí hay un antecedente de la posibilidad de lo no lineal, ¿cierto? Y el ir jugando entre un relato y otro, ¿cierto? Que se van vinculando. Ese está en la Biblioteca Central. Y además del Museo de la Novela de la Eterna, es una compilación muy interesante porque hay otros textos macedonios. Ese allá es como así de grueso, es muy bacano, pues que les gusta leer estas vainas. Esta es otra experiencia que se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, que es de Italo Calvino y se basa pues como en un relato de unos viajeros que se pierden en el bosque, llegan a un castillo, está lloviendo, entonces llegan a buscar refugio y cuando llegan allí al castillo encuentran que, no, que pierden la voz, no tienen forma de comunicarse desde la voz. Llegan a un salón y en ese salón hay comida, bebida y hay otros viajeros. Y resulta que nadie en el castillo puede hablar, que todos perdieron la voz. Y hay una forma de comunicarse y es con estas cartas, que son las cartas se me olvidó, Andrea de pronto recuerda, yo creo que sí, se llama bueno, en todo caso, están las cartas sobre la mesa, entonces cada personaje empieza a contar el relato del cómo llegó a ese lugar. Y cuando, digamos, utiliza las cartas para relatar el cómo llegó, pues sigue otro viajero y empieza a contar la historia. Y cuando quizá el viajero está contando la historia y resulta que la carta que necesita ya la utilizó otro, entonces conecta su relato con las cartas que ya están allí y sigue continuando con la historia. Entonces empieza a armar, pues como en varias direcciones que se van cruzando las cartas. Eh, Se me olvidó cómo se llaman. Si alguien recuerda cómo se llaman estas cartas, de Marsella, el tarot de Marsella se llama. El tarot de Marsella, entonces ahí está la parca, el ahogado, eh, la luna, no sé qué. Además, con eso hacen pues como la lectura del tarot, ¿cierto? Para personas que les gustan esos temas también hay pues algo detrás. Pero en este caso, en el Castillo de los Destinos Cruzados aparece pues como una forma de contar relatos que se cruzan, ¿cierto? Otra vez este de Borges, que es el Jardín de los Senderos que se bifurcan. También Borges venía trabajando el tema de las no linealidades. Hay un texto que es el libro total, un libro en una biblioteca que es el libro de todos los libros. Entonces, cuando usted va a llegar a ese libro, allá están los otros libros. Y siempre que lo abre, así sea en la misma página, va a encontrar una historia diferente, porque es un libro que contiene todos los libros. Entonces, también Borges, además, toda su obra, quienes conozcan pues a Borges, sabrán que él tiene pues como un gran antecedente en esas formas narrativas, ¿cierto? De no linealidad. Y Cortázar, que es un referente que si algunos de ustedes estaban ahí como diciendo, este man nos está hablando de historias que no son lineales. Cortázar con Rayuela, pues es como el clásico, pero tiene otros cuentos. Por ejemplo, La continuidad de los parques es un cuento que se vuelve como mm, algo que es
un ciclo permanente, como un eterno retorno sobre la misma cosa, ¿cierto? Como que no tiene fin, como que se repite. Y como que el personaje vuelve sobre sí mismo a generar acciones sobre sí mismo sin saber que es él mismo, ¿cierto? Es como un relato circular, no va a terminar nunca. Esos son unos casos de la literatura. Ahorita les voy a mostrar otros casos que ahí yo les voy a pedir que me ayuden, por favor, que activen sus micrófonos. Eh, este caso, ¿alguien reconoce este mapa? ¿Alguien reconoce los personajes que están allí? ¿Quién sabe de qué les quiero hablar? Esa Christian es Dark. Dark, sí. ¿Alguien más conoce Dark, aparte de Andrea? Dark es una serie que está en Netflix. Pueden buscar. Es para no hacer mucho spoiler, porque al parecer no hay muchas personas que la conozcan. Es un relato que se desarrolla en diferentes momentos históricos. Pues yo no recuerdo muy bien en qué año empieza, si en el 2019 o en el 2000, no sé quién, si alguien me ayuda a recordar. El asunto es que son personajes que por cosas de la vida pues van a ocurrir situaciones en diferentes momentos o fechas o periodos, como una distancia no sé de cuántos años, y, y los personajes se van a empezar a encontrar en su adultez o en su infancia. Entonces ahí ustedes van a ver, por ejemplo, pues no, la idea no es contarle la historia, pero es una serie de Netflix en la que nos van a plantear esa posibilidad de lo rizomático, que hoy podríamos ya hablar del multiverso. No es solamente un universo, son múltiples universos. Y esos múltiples universos es muy probable que exista yo, ¿cierto? Que yo esté en esos otros universos. O entendiendo desde Dark, no necesariamente el otro, digamos, otro universo, sino otro momento de la historia, como digamos viajar en el tiempo, pues, ¿cierto? Como la idea del viaje, en el que yo puedo estar yendo y viniendo y encontrándome conmigo mismo. Aquí veo que hay como un comentario, dice, es un rompecabezas familiar. Es súper interesante. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, desde la narrativa, es la bifurcación permanente y de la no linealidad. Entonces, por ejemplo, el concepto de raíz y de árbol, si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, desde lo que nos planteaban Deleuze y Guattari, que, por ejemplo, la familia tiene el abuelo, ¿cómo es? El abuelo, los tíos, los papás, los hermanos, etcétera, etcétera, como algo muy estructurado, muy lineal, muy organizado. Si pensáramos un árbol familiar desde esta visión de Dark, seguramente vamos a decir que realmente termina volviéndose más en un rizoma, porque digamos que se va expandiendo de unas formas muy extrañas, muy diferentes, y los personajes se dan consejos a sí mismos, por ejemplo, en diferentes momentos de la historia. Bueno, este es un relato que pueden rastrear. Este otro, yo creo que este sí lo conocen, es más cercano, es más fácil. ¿Quién ve algo ahí que le sea familiar, que le sea cercano? Pueden escribir por el chat si quieren. Entonces, este es UMC, no, bueno, Marvel. Acá vemos pues como el universo de los Avengers, que acá pues si pensamos por ejemplo en los Avengers desde la producción cinematográfica, entonces vamos a ver cómo se van a cruzar los personajes y cómo se van a encontrar en diferentes momentos, y en diferentes, pues desde la historia y desde los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Iron Man por acá que está como en un naranjado, que tiene dos películas independientes en 2008 y 2010, pero luego en el 2012 se encuentra con los Avengers.
pero luego en el 2013 ya otra vez está solo, pero ya después en el 2015 otra vez llega donde los Avengers y se junta nuevamente con ellos, y otra vez en el 2006, pero ya no es un Avengers, sino en la historia de Capitán América, y empiezan pues como a plantearse diferentes formas narrativas en diferentes rumbos, hasta llegar pues por acá como a Infinity, que fue por allá en el 2019, donde ya están todos los personajes que van emergiendo entre el 2008 y el 2019. Miren, por ejemplo, el Avenger del 2012, el número de bolitas o colorcitos que tiene respecto al Avenger del 2019, porque pues el relato se empieza a expandir. Entonces, cada personaje tiene su propio, digamos, relato, pero cuando se juntan, pues se vuelve una expansión, ¿cierto? Se expande. Si nosotros pensáramos es, bueno, y hay unos convencionalismos acá, un montón de vainas. Si esto lo pensáramos más allá del cine, de lo que nosotros hemos visto en el cine, lo pensáramos, por ejemplo, en el cómo se expande en el videojuego, cómo se expande en el cómic y en otras formas que ustedes conozcan, entonces vamos a pues, imaginarnos que esto va a ser una gran expansión, una cosa gigantesca, un mapa muy, 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 muy grande. Entonces allí vamos a ver posiblemente otro referente de eso que, pues como esa forma, digamos, tal vez rizomática, en la que no hay un principio y un fin, en que se conecta una cosa con la otra, y que digamos que no hay una forma, digamos, sistemática, que uno le encuentre el sentido a la cosa porque se va expandiendo, ¿cierto? Entonces digamos que esto no es fortuito, esto no es al azar, no es una coincidencia, esto es algo que es planeado, que es pensado, y que los que somos consumidores de esos contenidos en cierta medida tenemos capacidades intelectuales y cognitivas para comprender esas formas de narrar, ¿cierto? Entonces se va acercando también un poco a las formas en que pensamos. Muy bien, voy a seguir avanzando con otros referentes. Este otro pues es ya del universo pues de los X-Men, también es de Marvel, que pues a los que le gustan los X-Men también es una cosa pues que se va pues volver como muy grande, muchos personajes, muchas expansiones, también está en el cine, en el cómic, en el videojuego y demás. Por acá aparece un capítulo de una serie que se llama Black Mirror, que es otro referente, que se llama Bandersnatch, y es quienes no lo hayan visto, es un capítulo que se vuelve un juego, en el que usted como usuario de la historia, usted puede ir seleccionando los rumbos que quiere tomar, y se vuelve como un diagrama de flujo. Es decir, usted empieza la historia, si le dice que sí, entonces va a avanzar hacia este lugar. Si le dice que no, pues entonces aquí va a pasar otra cosa. Y cuando llega acá, pues entonces usted empieza este recorrido y va a hacer lo mismo. Si responde que sí, si responde que no, entonces va tomando diferentes y van viendo pues que son diferentes alternativas pues de navegación. Es el mismo capítulo de Black Mirror que se llama Bandersnatch, usted lo puede ver varias veces y ver una historia diferente, porque va a elegir rutas diferentes. Entonces, este es, digamos, el diagrama de flujo que nos va a presentar, pues, como un fanático, después de vérselo varias veces y dice, vea, yo hice estos recorridos, estas fueron las formas que yo vi el relato. Seguramente habrán otros, y seguramente si ustedes se animan, podrían hacer otros, ¿cierto? Entonces, se construyen diferentes rumbos o bifurcaciones de ese relato que está pues allí en Netflix. Netflix nos ha aportado mucho pues últimamente a los que nos gustan estos asuntos. Entonces hasta acá quisiera que nos dieran algunos por el chat, que ustedes pusieran fotos, que pusieran imágenes, lo que quisieran, de referentes que tengan, que ustedes digan, ve, me parece interesante este ejemplo. Por ejemplo, Samuel está diciendo Until Dawn o Detroit Become Human. Si quieres, Samuel, búscate una imagen y la pones acá en este Padlet que les puse en el chat del enlace. Y pues yo realmente no conozco, no sé de lo que estás hablando, pues yo no juego mucho, no soy muy jugador, pero entonces si quieres lo pones ahí y ahí queda para el referente para buscarlo, o si te animas nos contás un poquito por qué consideras que puede ubicarse en este asunto de las bifurcaciones narrativas.
Entonces, si quieren, vayan pegando allí cosas o van comentando. John está hablando de las líneas de tiempo de los diferentes superhéroes, sí, que aparecen en Marvel con lo de los Avengers. Until Dawn, Samuel por acá también lo ponía en el chat. Ah, bueno, 2 veces, listo. Entonces, que se animan a poner algunos referentes de algunos contenidos que ustedes conozcan y que también nos quieran compartir. A mí particularmente, por ejemplo, estos dos que nos pasa Samuela, me gustaría tenerlos ahí para también luego explorarlos. Por acá está llegando alguien al chat, perdón, al pad, les dije que alguien estaba llegando y luego se fue. Mientras van pegando ahí pues sus imágenes, por ejemplo, Star Wars, pues, bueno, si quieren nos cuentan, ahí vayan pegando. Mientras van ingresando pues ideas o referentes. El video con el que empecé fue pues como con la intención de pensar un poco el cómo también se está planteando y la forma de interactuar con los contenidos que empiezan a circular. El director de cine, por ejemplo, cuando produce una película, pues con el productor deciden qué mostrarle a la audiencia. Entonces deciden los planos, deciden los personajes, deciden el guión, lo deciden todo. Entonces uno como fanático, como audiencia va y ve lo que el director le propuso y el productor. Con todos estos discursos de las bifurcaciones, de las teorías de la participación y demás, empiezan a aparecer estas formas de interacción con los contenidos que hoy estamos viendo. Entonces ese video de Bad Bunny, aunque muy odiado por unos y muy amado por otros, y por otros pues es indiferente. Cuando yo vi ese video, a mí me gustó mucho el video, porque lo que va a permitir es una forma de interacción diferente a otros videos, y es una experiencia pues diferente. Además que me encanta el mar, ¿cierto? Entonces, poder estar viendo pues una canción en la que hay un video, que el video realmente yo soy el que lo decido qué ver del video. No tengo que ver todo lo que el director o el productor quieren que yo vea. Por eso pues inicié con esa canción, tratando ahí pues como también de esperar a que se terminara de llenar el grupo. Bueno, entonces por acá ya están llegando algunos. Yo realmente me siento ignorante. De todos los 5 conozco, pues los que van hasta ahora, es Star Wars. ¿Cierto? ¿Ese es Star Wars o no, compañeros? Sí, ese es Star Wars. ¿Y por qué crees que es Star Wars? Fuiste vos el que lo montó. ¿Por qué lo pones en este contexto de esta conversación? ¿Por qué crees? Yo no fui, pero me parece que Star Wars es el vivo ejemplo de todo esto, de la parte del académico y la cultura popular, sobre todo porque Star Wars mostró su propia religión. O sea, literalmente fue más allá e incluso abordó unas temáticas que hoy en día todavía se tratan, pero desde un punto de vista que en su momento fue hasta muy criticado, porque el director en su momento tuvo todas las críticas posibles sobre la película, incluso sobre los créditos, pero la cultura que maneja Star Wars ya no es solamente a nivel de planetario, o sea, de los humanos, ya es a nivel de pues a nivel de espacial, o sea, con todas las razas supuestamente existentes. Y eso implicaría que la cultura, ese margen que estamos hablando ahorita, ahora se está multiplicando por todo el espacio. O sea, es una cosa increíble cuando uno mira la parte de cultura de todo lo que es la historia de Star Wars. Bien. Y Star Wars, miren que la historia como se ha contado, no se ha contado de forma lineal. Empezó pues como contando una historia con una trilogía y luego nos llevaron como al inicio, luego al futuro, pues nos han estado llevando entre el futuro, el presente, el pasado. Y además de estar en el cine, luego entonces aparecen las series, ese es en Prime Video, si es en Prime, ¿cierto? O en HBO, es en Prime creo que está. Star Wars Y está en Amazon. en Disney. Amazon. Ah, es en Disney. Bueno, sí, entonces en Disney. Entonces aparecen, por ejemplo, el Mandalorian y empiezan a aparecer las expansiones de ciertos personajes
relatos complementarios que ya son en otras plataformas. Entonces también se expande, ¿cierto? Se expande y acude a diferentes tecnologías. Y como decías vos, la comunidad de fanáticos que tiene Star Wars creo que va a ser lo mismo, igual que lo que plantea en su universo. Que hoy uno ve pelados muy jóvenes pues que les gusta y uno dice, pero ese que empezó por allá en la década del 80 y todavía hay pelados jóvenes que les está empezando a gustar ese tema. Entonces sí hay una referencia interesante sobre los seguidores, quienes ayudan a construir la historia, del cómo se sale de la pantalla y se vuelve algo de la vida cotidiana y de la metáfora del universo que se expande. Muy bien, muy bacano. Muchas gracias por esa referencia, quien la haya puesta y por el compañero pues que nos está acá. ¿Qué nos quiere mostrar otro? Este de Mahotori yo no conozco, Down tampoco, La Casa de los Mil Pasillos. Con el nombre ya me imagino pues una vez mil bifurcaciones pues y laberintos, pero no lo Esa es de conozco. una trilogía, esa la puse yo, la Casa de los Mil Pasillos. ¿Y en qué consiste? Esa, esa es muy curiosa porque, por ejemplo, la forma en que abras la puerta te llega a un lugar diferente. Entonces, si tú abres la puerta con la manilla hacia la derecha, te puede llevar al primer piso. Si la abres la manilla girándola hacia la izquierda, te puede llevar al segundo piso. Entonces, es más o menos lo que pasaba cuando llegaba Alicia a los dos caminos, que te toca aprenderte a ti qué necesitas para poder saber cómo es de abrir la puerta. Porque solamente hay una puerta, pero la puerta, según cómo la abras, te lleva a diferentes partes. Sí, y yo creo que hemos visto en diferentes pues, películas, series y juegos esa metáfora de la puerta que se abre. En Matrix está el relato del señor que hace pues como las llaves, no recuerdo cómo se llama, El que es cerrajero. el cerrajero. Por ahí hay una película de unos tipos que tienen un sombrero, que cuando tienen el sombrero abren la puerta y pasan de un lugar a otro, pero si no tienen el sombrero, pues no tienen como ese fenómeno de la inmersión, pues como el pacto ficcional. También lo hace este man de Doctor Strange cuando va a crear pues como esos pasajes interdimensionales y demás. Bueno, hay un montón de relatos, pues de metáforas de la puerta que va a plantear como nuevos pasajes. Gracias ahí pues por la referencia, bacano, ahí lo tendré para buscarlo. Esa es una novela, ¿cierto? Sí, esa es una Bueno, novela. Esa es la trilogía, ese es el tercer libro. ok, muy bien, muchas gracias. Por acá hay otros. Assassin es el del príncipe de Persia, no, no, ¿cierto que No, no? ese es otro. Príncipe de Persia también es muy bueno. Ese es Secret de Asesinos. De la historia de cómo puede la humanidad, entre comillas, modificar el pasado a través de la genética heredada pues, de esa élite. Y obviamente esa élite era pues parte de una rama de asesinos. Entonces, por ahí va mucha parte de la historia, porque la historia tiene muchos huecos todavía, pero es bastante amplia porque eso llega hasta la parte de los templarios, de Egipto, pues coge bastante rama. Bien, bien, Adolfo, gracias. Acá Samuel en el chat dice que los juegos mencionados se basan en la posibilidad de construir una historia basándose en las decisiones de cada individuo. Los videojuegos son muy de esa posibilidad de encontrar caminos nuevos, rutas nuevas, de encontrar cosas ocultas, de desarrollar poderes con ciertos códigos, de recolectar fichas y conseguir un poder después de recolectar cierta información. Bueno, los videojuegos son el ejemplo, yo creo que más claro del cómo aparecen esas ideas de las bifurcaciones y todo ese asunto pues de las expansiones, ¿cierto? Del cómo se va creando un universo y digamos, de las formas en que nuestro cerebro también va a pensar, pues, si se va a conectar de esas conexiones que aparecen en los juegos. Bien, hay Y ya muchos está más. buscando lo de Mayotori. Mayotori es un juego de preguntas para responder y según cuántas respondas acertada o pues te equivoques, te lleva a un camino diferente. Es decir, dependiendo cómo vayas respondiendo, así mismo va a ir avanzando en la historia. Bien, ahí está la X y el circulito, ¿cierto? Como planteando como las opciones, imagino. Los Simpson, de los que están ahí conozco los Simpson. Los Simpson es genial, pues, porque narrativamente, pues, es una familia que nunca se envejece, que siempre han sido, pues, como que
están en la misma edad, y pues una comunidad, una sociedad que no envejeció, pero le ha hecho muchos guiños a otros relatos y se ha metido en otras historias, entonces, y además dicen pues que hace premoniciones. Eh, no, acá no, esta está muy bien. ¿Quién quiere hablar de otra historia? Pues de otro referente de los que haya puesto. Andrea, dale, quien pueda, hágale. Cristian, es más una pregunta pues para ti, para todos los que están aquí. Por ejemplo, una serie como Ricky Morty, ya que estabas hablando de tantos guiños, también la tendríamos dentro de estos relatos pues que se expanden, porque ahí hay muchos referentes. Pues se plantean muchas historias y se traen a colación pues muchísimos, pues otros personajes de otras historias, momentos. Entonces algo como Ricky Morty también pues aplicaría para acá. Sí, yo pues Ricky Morty lo veo muy, de hecho pues como todo pues todo lo del metaverso, pues es como, son múltiples universos en los que ellos se van moviendo pues y el relato va cambiando también de acuerdo con esos otros, yo de hecho cuántas veces han muerto, ¿no? Pues yo encuentro ahí que hay unos referentes también que tienen que ver con esas posibilidades de expansión y no, digamos, y no linealidad. Y si uno lo mira, por ejemplo, con las formas clásicas en las que nos enseñaron a leer y a escribir en el colegio o en la escuela, la forma en que se narra Ricky Morty pues rompe con esa estructura, pues le da otros sentidos, de una irrumpe, pues porque es una estética muy diferente. Y Adolfo, dale, me pueda. Para allá iba. No recuerdo exactamente el nombre, pero la forma narrativa en que se crea la serie, pues todo el proceso pues, de animación, eso ya es otra cosa, pero la forma narrativa en que está el guión está basada en un libro de por allá de 1800 y algo, que es como El viajero en el tiempo o algo así, y todo está basado con esa estructura, o sea, que todo lo que estamos viendo ahora es algo que en su pasado ya existía y fue retomado simplemente con nuevas tecnologías, es decir, la cultura popular ha absorbido toda esa esencia anterior, que ya parte, pues, que lo que estamos hablando del académico, y ha generado su propia cultura. O sea, ya eso quedó en una narrativa que, por ejemplo, los expertos en esto, cuando estaban haciendo, pues, como un análisis, decía que cuando sacaron unos videos cortos de los subpersonajes, o sea, de los personajes secundarios, ellos decían que esa narrativa no era la misma porque no tenía pues como un flujo que tenía que seguir la historia para que coincidiera como con el proceso que siempre han llevado. Y ahí mencionaban ese libro no recuerdo si es Los viajes en el tiempo o algo así, pero es un libro pues antiguito y menciona pues como todo ese proceso en el cual la historia se va desarrollando. Eso, muy bien. Miren, pues, que quienes van participando y con todas las contribuciones que han hecho en este Padlet, mire que cada vez se expande más la posibilidad de estudiar este tema. Hay muchos referentes que hay allí que yo no conozco y ya harán parte de mis tareas. Y que, pues claramente van a, digamos, ser un referente de digamos, lo que algunos llaman disrupción, ¿cierto? Pues la disrupción en las formas de narrar, ¿cierto? De nuevas formas de plantear el relato, de construirlo. Y con lo que dice Adolfo, eh, y conectándonos un poco pues también con el tema de la cibercultura o de la tecnología, pues hoy, es que muchos de los relatos que hoy estamos viendo acá seguramente ya habían sido contados en un libro, por ejemplo, o en la radio, o en la televisión, pero gracias a los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy, pues entonces van a permitir que existan de otras formas, ¿cierto? Entonces también se expande, digamos, la posibilidad de ampliar las formas de contar a partir de las tecnologías que van emergiendo. Entonces, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que puso acá en el Padlet? Bueno, yo les agradezco por todas las contribuciones. Insisto, no es necesario hablar pues, para ustedes mismos, quienes les interesa. Si ven alguno ahí que no conocen, pues tómenle pantallazo y después lo rastrean. Que también esto es una forma de participación, ¿cierto? Como de yo comparto lo que sé para que otros también puedan acceder a eso. Listo, entonces algunos autores lo llaman inteligencias colectivas o culturas de participación, de formas de intercambio. Entonces voy a cambiar
para PowerPoint nuevamente, para ir cerrando, proponiéndoles algunos conceptos, como ya manera de cierre. Si ustedes quieren ir más allá de lo que ya vienen haciendo, desde los intereses que tienen sobre estas narrativas o estas formas de narrar, o son cercanos a ciertas prácticas como, por ejemplo, son gamers, ¿cierto? Les gustan los videojuegos o les encanta el cómic, o son fanáticos pues de algunas franquicias y los siguen en el cine. Y si quieren pues como encaminarse un poco también por la comprensión desde lo académico digamos, de esas existencias o de esas formas de circulación de contenido, aquí les voy a proponer unos conceptos, ya ustedes si quieren los anotan, le toman pantallazo y en tiempos libres los buscan. Es el concepto de inmersión. El video que presentamos, que pasé al principio, lo que va a sugerir es la inmersión, ¿cierto? Yo en el relato me meto y mientras más interacción tenga, mientras más interactividad tenga, pues mejor va a ser la experiencia de inmersión. Pues, quienes estudian la inmersión en los relatos pueden dedicarse un buen tiempo, ¿cierto? Para comprender el concepto, pues y para vivir la experiencia. El agujero de gusano, que es, digamos, digamos los vacíos que quedan en las historias y que digamos que de pronto uno cae allí y llega a otro lugar. Hay una escena muy particular de Walking Dead, cuando este Rick es herido, si no estoy mal, que queda en el hospital y cuando él despierta ya está el apocalipsis zombie. No nos cuentan qué pasó en ese tiempo, solo vemos unas flores que se marchitan al lado de la cama de él en el hospital. Entonces hay un hueco, hay un vacío. Es como si él hubiera caído en un agujero, ¡fuf! Y hubiera llegado de un lugar a otro y ese espacio en el tiempo quedó en blanco. Entonces nosotros como audiencia, ¿qué pasó en ese momento? Y durante la historia tratan un poco de ayudarnos a comprender qué fue lo que pasó, pero pues todavía como que no es muy claro qué fue lo que pasó. Entonces son como esos juegos narrativos para plantear como viajes, como vacíos, dejar espacios en blanco también, ¿cierto? O dar unos saltos en el tiempo, por ejemplo. Las bifurcaciones, toda la teoría de este concepto de fractal que viene pues desde las matemáticas, que pues más o menos uno podría representarlo, no sé, gráficamente, pues como esto que están viendo acá, es casi como algo rizomático, es algo que crece o se mueve todo el tiempo y es como un bucle infinito, ¿cierto? Y es como la misma forma, ¿cierto? Como, no sé si ustedes recuerdan a Doctor Strange cuando se enfrenta a Mamón, creo que se llama, el dios del tiempo, que lo mete en un bucle y que es como una experiencia, algo así, ¿cierto? Como, si recuerdan un video de Thor, no sé, saben muchas cosas, me siento todo ignorante. Eh, Está el concepto de bucle, ¿cierto? Que es por ejemplo, lo que plantea de esa escena de Mamón con Doctor Strange, que lo pone a repetir una y otra vez lo mismo, eternamente, hasta que el dios del tiempo dice, hey, pero ¿qué está pasando? Si yo manejo el tiempo, ¿por qué estoy haciendo siempre lo mismo y siento que estoy repitiendo la misma cosa? ¿Cierto? O la escena de Matrix con el gato que llega y ve qué pasa al gato, como esto ya pasó, ¿por qué está pasando otra vez? ¿Cierto? Hay una falla en el sistema. Bueno, conceptos, palabras que van apareciendo que uno puede ponerse a estudiarlas para acercarse más, pues, como al asunto de lo popular desde lo académico. El grafo, ¿cierto? Toda la teoría, pues, como de las segmentaciones, de las formas de unión, de cómo se grafican las cosas y se unen, ¿cierto? Esto es como la constelación, la tela de araña, bueno, cosas, ustedes las explorarán. Yo sé que en sus espacios, con que solo vayan mirando el concepto y vayan referenciándolo pues en cosas que hayan visto, empiezan a darle un sentido más académico cada vez a sus prácticas populares, sin decir que es necesario, pues si no quieren hacerlo, no, pues no lo hagan, ¿cierto? Es solo a quienes les genera goma ese asunto. El metaverso, el rizoma pues del que hablé,
este asunto de la singularidad, ¿cierto? Por ejemplo, Ricky Morty plantea mucho ese asunto de la singularidad, del viaje en el tiempo, la galaxia, el espacio, los seres intergalácticos y demás. Ese concepto de meme, pero no el meme que hacemos nosotros, sino desde la memética, como desde la unidad mínima de significado, ¿cierto? Como desde de las representaciones mínimas que puedan generar un significado dentro de un relato y puedan ser el origen de muchas cosas. Hay una escena de Batman contra Superman, que no sé si ustedes pues si la vieron, en la que, va a mostrar la razón por la cual Batman empieza a odiar a Superman. Y es la escena particular, el origen no es en Batman versus Superman, sino en otra película de Superman, en la que Superman está en una batalla y con extraterrestres y la Torre Wayne es pues destruida y casi muere una niña y Wayne estaba ahí y salva a la niña. Entonces a partir de ese momento él dice, maldito, lo odio, no sé qué. Entonces son unas escenas como que el punto del origen, ¿cierto? Lo mínimo, como, eso es lo que va a representar y le va a dar el origen, la gema, ¿cierto? La gema del infinito, como esos asuntos. Y los pactos ficcionales, un poco lo de que contaba ahorita el compañero sobre la puerta, ¿cierto? Entonces, si yo la muevo a la izquierda, la llave o la perilla o a la derecha, entonces me va a plantear una posibilidad de navegación o de viaje, una experiencia diferente. Pero para yo entrar en ese juego debo de tener un pacto ficcional. Por ejemplo, si yo voy a hacer un juego de rol, yo debo de meterme y generar el pacto ficcional con el juego para poder tener el rol y desarrollarlo. Si no hago pacto ficcional, no va a tener sentido el juego de rol, porque no voy a tener el rol que se me asigna en el juego. Son algunos conceptos que igual pues no, la pretensión no es desarrollarlos, pero que les queden ahí y seguro ustedes los van a enriquecer y a nutrir y al final hasta podrían hacer un diccionario que lo llamen así, acá, diccionario Acafán, o no sé, o como les nazca, pues, pero el asunto es que los que estamos en el lado académico nos gusta mucho definir las cosas, ¿cierto? Como darles, nombrarlas, como volviendo a la forma en que inició este espacio, en desocultar asuntos que están allí, que cuando uno en lo popular, que a veces es tan despreciado, desde lo académico empezamos a nombrar y a desocultar cosas que quizá pues, se hacen con propósito, pero no son muy evidentes para ciertas comunidades o ciertos públicos, pues logran grandes sentidos también en los espacios de la razón y de la reflexión, aunque esa no sea la intención, que la intención sea el entretenimiento, ¿cierto? Pero desde el estudio cibercultural, por ejemplo, de la cibercultura o de la cultura digital, como lo hacen los compañeros de Ibarroa, pues nos ayuda como cada vez entender un poco qué está pasando en la sociedad, cómo es que están consumiendo, cómo están interactuando y por eso se dan estos espacios. Entonces hasta acá pues voy a parar. Les voy ya pues Andrea y John. Por acá otra vez está el correo, por si alguien quiere pues tenerlo, pueden escribir como para lo que necesiten. Con todo el gusto, profesor de la Facultad de Educación. Y bueno, ahí les queda mi correo. Y mucho gusto, que estén muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta. No sé. Soy John y Andrea, muchas gracias. Todas y todos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, y esperamos tenerlos por acá nuevamente en el siguiente espacio dentro de 8 días.